Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora en que estés me escuchando. ¿Todo bien con ustedes? Espero sinceramente que estés bien. Hoy continuaremos con nuestros mensajes sobre el agotamiento espiritual. En el mensaje del domingo pasado hablamos de la muerte en la olla. Hoy hablaremos de la religión falsa y de la religiosidad y de la legalidad religiosa. Amén. Leamos la palabra del Señor que está en Santiago capítulo 1, versículo 27. La palabra de Dios nos dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Hermanos, les voy a contar una historia. Una vez cuando vivía en Portugal, el domingo por la mañana, eran alrededor de las 5 de la mañana, cuando recibí un mensaje de texto de una mujer pidiéndome que la ayudara a ayudar a su esposo, que él estaba tratando de saltar en el río para suicidarse. Y en ese momento yo estaba viviendo en una habitación. Mire, hermanos, yo vivía en una habitación alquilada y una hermana de la iglesia, una hermana cercana. Nosotras teníamos la costumbre de ir a la escuela bíblica dominical todos los domingos. Todos los domingos veníamos a la escuela y en este domingo no fue diferente. Pero esse mensaje me preocupou. Eu estava preocupada e me pus a orar. Logo pensei, vou à la escola bíblica e depois vou a hablar com el hermano. Pero quando nós vamos a la igreja, chega outro mensaje de texto. Ella me enviou outro mensaje desesperada, chorando, e depois me chama e le da el teléfono a su esposo y él me habla, se pone a llorar y decir: hermana, si no vienes aquí me voy a tirar por allá. Por Dios, pensé, ahora me voy a tener que ir al río primero. Como mi amiga que nos iba a recoger estaba de coche, pensé que ella nos llevaría, entonces yo hablaría con él, lo sacaba, después iríamos a la escuela bíblica dominical. Sin embargo, esta persona con quien vivo alquilando su habitación era extremadamente religiosa. Piensa en una persona devota que lee todos los devocionales religiosamente, que lee las escrituras religiosamente. Es ella. Les dije, vámonos para que me ayuden a hablar con este hombre. Para mi sorpresa, ella dijo lo siguiente: no lo haré porque nunca he faltado a una escuela bíblica dominical y no será hoy que me voy a faltar. Le miré asombrada. Dije, pero él está tratando de suicidarse. Ella no dice nada, ni se ofreció a llamarme o a llevarme al río. Entonces, yo hablé a ella. Déjame en el río, ¿sí? Una vez más me asustó. No podemos llegar tarde en la escuela bíblica. Hermanos, fui caminando hasta el río y esta persona y la dueña del coche se fueron tranquila porque ellas estaban haciendo la obra del Señor. Yo fui a encontrarme con el hombre en el río indignada. Lloré de ira, enojada, frustrada, porque como aquellas personas creyeron que asistir a la escuela bíblica dominical era más importante que salvar una vida de la muerte. En fin, fui allí y hablamos con él, yo, su esposa, su hija, y logramos sacarlo del lugar donde estaba, con mucha dificultad. Hermanos, fueron como 3 horas tratando, pero gracias a Dios, por gloria del Señor, lo logramos.
Así que nuestra lectura de hoy es para hablar de la religión, de la religiosidad correcta, o sea, la religión verdadera, como nos dice Santiago en el capítulo 1, versículo 21, que es la religión que Dios acepta, es cuidar a los huérfanos, de las viudas en sus dificultades, y no nos dejemos quebrantar por el mundo. En el mundo, si una persona, hermanos, hubiera llamado a un amigo mundano y hablado, me voy a suicidarse, necesito hablar con ustedes. Mira, hermano, esa persona no dejaría ir a ese amigo, pero las hermanas cristianas se fueron. Eso también me recuerda a la historia del buen samaritano, donde el sumo sacerdote pasó junto a él, junto con el levita, y dejó morir al samaritano. Hermanos, eso es religiosidad. Esto es darle más valor al ejercicio de la religión que al ejercicio de la espiritualidad, que sería en ese caso de ayudar a ese hermano. Es importante que nosotros entendamos que Cristo no vino a renovar, revolucionar una religión. Cristo nació dentro del judaísmo, sin embargo, no vino a reformarlo. Él vino a restaurar la relación del hombre con Dios. Y hoy nosotros como la iglesia del Señor estamos mucho más preocupados por el servicio de la iglesia, con el acto de ir a la congregación, que con el acto de relacionarnos con los demás. Esto es triste, hermano. Esto es muy grave. Santiago todavía habla allí en el primer capítulo, incluso antes del 27. Él dice lo siguiente: pero cada uno es tentado y atraído y engodado por su propia conciencia. Después de que la conciencia concibió, da a luz al pecado. Una persona, hermanos, que lleva el sentimiento de la religión y no el sentimiento de la relación, todavía necesita una renovación espiritual. Ella no está siendo regenerada por la palabra de Dios. Su única preocupación es que no puede faltar a escuela dominical, porque el pastor no puede saber que ella faltó, porque el hermano tiene que aplaudirla, porque ella nunca faltó a una escuela bíblica dominical. Hermano, esto deseo de agradar a las personas y no a Dios es serio, es triste. Entonces, usted mira, usted me dirá, pero pastora, ¿estás en contra de que ellas o ella vaya a la escuela bíblica dominical? No, hermanos, por supuesto que no estoy en contra de eso. El punto no es ir o no ir a la escuela bíblica dominical, es elegir entre la vida humana y el acto religioso, es dejar de lado una vida para mostrarle a la gente que eres un buen siervo de Dios porque nunca faltaste a la escuela bíblica dominical. Hermanos, esto es grave, esto es idolatría. Cuando nos dejamos transformar por Jesucristo, empezamos a darnos cuenta de quién es el mundo de verdad. Podemos ver que estas acciones no alegran el corazón de Dios. Debemos saber que esto es cosas del mundo. Eso es dejar que el mundo nos corrompa. La Biblia dice que debemos renovar nuestra mente según la palabra de Dios. La verdadera religión es cuidar de los huérfanos, de las viudas, de los necesitados y no te dejas con el pie por el mundo. Estas dos personas se dejaron corromper por el mundo porque un hombre estaba con una gran necesidad, estaba en el río tratando de quitarse la vida y ellas prefirieron asistir a la escuela bíblica dominical. Cuando analizamos las palabras de Santiago, las palabras que él usa para hablar de la palabra codicia, podemos entender que codicia está asociada con todo lo malo de este mundo. Con todo, en la realidad, la palabra codicia significa deseo, pasión, anhelo de las cosas del mundo.
anhelo de nuestra carne y en este caso, en esta historia, para mostrarle al mundo que buenas cristianas espirituales para las personas, ellas se mostraron en realidad que eran religiosas. El centro de nuestra codicia, nuestra tentación, son nuestros deseos, que aún no se ha transformado por la palabra de Dios. Son nuestros deseos que están en lo profundo de nuestros corazones. Santiago dice que esto es pecado. Así que, mire mi hermano, dejar a una persona que está allí para morir sin Jesús y probablemente irá al infierno, dejar a esa persona allí e ir a la iglesia, eso es pecado. La Biblia nos dice, si podemos hacer el bien y no lo hacemos, pecamos. Entonces esto es pecado. Entienda, hermanos, nuestros deseos solo se convierten en pecados si los cumplimos. Si los tenemos en nuestros corazones para agradar a los demás, si demuestra que no somos espirituales, si esos deseos se conciben, es decir, nace, si lo ponemos en práctica, cuando tomamos la decisión de practicarlo, que es al contrario a la palabra de Dios, si perdemos el objetivo, esto es armatilla, griego, o sea, pecado. Pecado y con deliberación para pecar. No somos inocentes. Ustedes pueden decirme, pero pastora, no sabía esta parte de las escrituras. Todavía no eres inocente, porque la Biblia dice que debemos conocer y proseguir conociendo las escrituras. Si hay parte de las escrituras que no acuerdan, mismo así, son responsables. No es un pecado, hermanos, que ustedes y yo en un momento así experimentemos una reacción negativa de frustración y digamos, vale, este hermano se va a querer suicidar ahorita cuando estoy yendo a la escuela dominical. O de repente eres el maestro que preparó la lección. No es pecado que lleguemos a sentir ese tipo de sentimiento. O que es pecado es cuando lo ponemos en práctica. Experimentar la reacción emocional negativa no es pecado, solo es pecado cuando lo ponemos en práctica. Pues dañamos la santidad de Dios y alimentamos nuestras vidas con lo que es del mundo. En otras palabras, nos dejamos llevar por el mundo. Necesitamos entender, hermanos, que no recibimos el cuerpo resucitado de Jesucristo cuando aceptamos al Señor. Recuerden que dije que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador suficiente. Ganamos la salvación porque esta es gratuita, es de gracia. Pero el proceso de liberación, conocer y seguir conociendo al Señor es para evitar sermos corrompidos por el mundo. Y como acabo de decir, todo eso es un proceso. Y para que ganemos en este proceso, necesitamos estudiar las Escrituras. Sin eso, hermano, seguiremos con nuestros apetitos carnales, seguiremos manteniendo todas esas inmundicias del mundo, controlándonos, aunque estemos llevando nuestros cuerpos físicos a la iglesia. Nuestro cuerpo espiritual permanece en el barro si no aprendemos las Escrituras. Mira, hermano, llevar nuestros cuerpos físicos a la iglesia no garantiza que nuestro ser espiritual, nuestra alma, emergerá de la oscuridad. Si no estudiamos las Escrituras, nuestro cuerpo todavía sentirá hambre, sed de las cosas del mundo. Nuestro cuerpo sentirá todo lo que es pecaminoso y muchas veces no podremos refrenar ese deseo, esta hambre de pecado, porque no tenemos conocimiento de Dios para refrenar nuestros impulsos. Por eso vamos a morir. La palabra del Señor nos dice que los frutos del Espíritu,
Uno de ellos es el dominio propio, pero como no tendremos dominio propio si no conocemos las Escrituras. ¿Cómo es que ustedes dominan el mundo espiritual, hermano? Cuando conoces y sigues conociendo al Señor nuestro Dios. Como un adicto, cuando comienza a tomar drogas y decide dejar las drogas, si no limpia su cuerpo y su psique extrañará las drogas, entrará en abstinencia por las drogas. Esto es como somos cuando aceptamos a Jesús, cuando dejamos el mundo, vamos al Señor Jesús. Si no nos limpiamos, tendremos abstinencia del mundo, tendremos abstinencia por el pecado. Por eso muchos no se establecen en la congregación y luego se extravían, porque se alimentaron mal, o peor, no se alimentaron para nada de las Escrituras. Hermanos, de nada sirve que tengamos la inadecuada creencia de que si aceptamos a Jesús ahora me cambias la vida y no necesito un proceso de liberación. Hay muchos cristianos que en la congregación que usan ese tipo de máscara, la máscara de fingir que no experimentan reacciones de la vida pasada sin Jesús, porque no quieren pasar por el proceso de liberación y sanación, porque es doloroso, porque no quieren repasar los traumas de la vida por los errores muchas veces graves que allí cometieron y sacarlo a relucir. Porque ahora están vestidos con un traje de santidad falsa y con una máscara de religión. Una máscara que no te impedirá, hermano, de estar cara a cara con el Señor en ese grande día. Sin su máscara y sus vestiduras falsas, ¿cómo será eso? Si tu máscara en ese gran día, ¿cómo será tus túnicas? Blancas como la nieve, lavada en la sangre del Cordero. ¿O seguirás fingiendo que no necesita pasar por el proceso de liberación? Estas personas que creen que han aceptado a Jesús y no necesita pasar por un proceso de transformación, de liberación, de renovación de la mente, según la palabra de Dios, estas personas son las más probables que marche primero en el aspecto espiritual, porque no puede vivir en la realidad, vive en un mundo de fantasía. ¿Cuál es la fantasía? Mira, hermano, acepté a Jesús. Una vez que acepté a Jesús, no necesito nada más. Las cosas viejas han pasado, todo se ha vuelto nuevo. Hermanos, estas personas están usando este verso desconectado de la realidad. Cosas viejas han pasado, ahora necesita captar lo nuevo. El reino de Dios es conquistado a la fuerza. Entonces la transformación no es de la noche a la mañana. Repito, es un proceso. Usando esta máscara de que necesitas renovarte espiritualmente, o mejor, no necesita. Mentalmente, según la palabra de Dios, está engañando a ti mismo, porque todos necesitamos pasar por un proceso de renovación de nuestra mente para que podamos crecer espiritualmente. Mentirnos a nosotros mismos es un pecado, es armatía, o sea, perder el objetivo, entonces es pecado. Si estas personas siguen eligiendo el deseo de no creer en la necesidad de pasar por el proceso, que no necesitas una renovación, que no tienes nada que liberar, porque tienes la ilusión de que has aceptado a Jesús, todo se ha vuelto nuevo solo online. En cuestión de un segundo o milisegundo, todo en ti se ha transformado. Eso es pecado, hermano, porque miente a usted mismo. Y la Biblia dice que el diablo es padre de la mentira. Así que el que ama y comete una mentira es hijo del diablo. Hermano, eso es serio. Si mientes, ¿eres hijo de Dios o del diablo? Hermanos, el proceso por el que pasamos no se debe a que Dios
sea limitado, es porque lo somos. Hay cosas de las que debemos limpiarnos que necesitan tiempo, porque si Dios limpia rápido, nos morimos. El verdadero cristiano es el que reconoce que necesita esta transformación. Es el que vive y desea una unidad con el Señor Jesucristo. En el libro de 1 Corintios, en el capítulo 6, en verso 20, creo yo, dirá lo siguiente: no eres tuyo, fuiste comprado por precio de sangre, hermano. Si no somos nuestro, ¿por qué nos negamos a entregarnos lo que es de Dios? ¿Por qué no decir, Señor, entrego mi vida en tus manos, tomo mi mente, mi corazón cautivos a tu palabra? Señor, renueva mi mente, mi entendimiento conforme a tu palabra. Hermanos, ¿por qué? Por habermos sido comprados, ya no nos pertenecemos, sino que queremos continuar tomando lo que ahora no nos pertenece y dejándolo ahí en el mundo para que Satanás use contra nuestras vidas y contra la vida de nuestros familiares, nuestros amigos y hasta mismo de nuestros animales. Debemos presentarnos a Dios como un sacrificio agradable. Hermanos, Dios es tan maravilloso, pero tan maravilloso que permite que en nuestras vidas que seamos libres de tal manera que podemos elegir ser quien somos o a una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuál es su elección ahora? ¿Cuál es tu decisión? Si no entendemos eso, hermano, estaremos en una religión que no concuerda con la palabra de Dios. Entraremos en una religión cargados de miedo de que alguien se quite nuestra máscara, miedo de que alguien descubra que nuestras ropas no son blancas, miedo porque cae en el legalismo religioso, y ese legalismo es como los fariseos, que cuando Jesucristo les llamó la atención, les recuerda, hermanos, mira mejor, cuando Juan el Bautista habló, raza de víbora, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, estos hermanos religiosos aprendieron a practicar la religión para que los demás la vieran y no para que Dios los aceptara. El creyente debe verse rodeado de las cosas de Dios, las cuales lo fortalecerán ante a este mundo corrupto. Si no conocemos las Escrituras, no lograremos resistir la tentación. Si somos religiosos, no resistiremos la tentación. La tentación, hermanos, nos invita a hacer lo que no debemos ser. La tentación nos atrae a lo que Dios no quiere que seamos. Si somos legalistas, estamos siendo y teniendo una vida equivocada, porque la religión y el legalismo obedecen a su propia voluntad, no se someten a la voluntad de Dios, no se someten al sacrificio de Jesucristo. La verdadera religión que agrada a Dios, la cual es cuidar de los huérfanos, de las viudas, de los necesitados y no ser corrompidos por el mundo. Todavía, hermano, hay otra cosa. Cuando la gente religiosa peca, estas personas legalistas cuando pecan entran en un círculo vicioso, pues creen de la siguiente manera: si pecan, sienten el remordimiento y no se arrepienten, porque arrepentirse es no hacer más, pero hacen. Cuando sienten el remordimiento, hacen una promesa a Dios y le prometen que no lo hará más, que van a hacer todo lo posible, que van a asistir a los servicios de la iglesia, que van a tomar una canasta de comida. Hacen este tipo de promesa para fortalecer su sentido de religiosidad, de legalismo. Cuando esta persona hace eso,
hace su mejor esfuerzo en llenar tu corazón de esperanza en lo que no es verdaderamente la voluntad de Dios, pues tiene la apariencia de las cosas de Dios, pero no es la voluntad de Dios. Recuerda cuando la palabra de Dios habla así: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Eso, hermanos, es exactamente lo que yo estoy diciendo. Es religión, es legalismo y no honra a Dios. Pues con los labios honra, pero con la actitud no. Porque mientras esas personas están prometiendo a Dios, no lo haré más, Señor, te juro que enfrentaré a Satanás, te lo prometo. Son promesas vanas, porque antes de que se acabe de lo prometer, ya en su corazón se le voltea a no cumplir la promesa que le hace a Dios. Y vive de promesa en promesa, y cuando vive de promesa en promesa, hermanos, se está desvaneciendo, se está borrando espiritualmente, y todo esto pasa por no conocer las Escrituras y proseguir en conocerlas. Sin la práctica de las Escrituras, si no conoce las Escrituras, no lo pone en práctica, si se queda en la congregación sin conocer las Escrituras, queriendo agradar a los otros de una manera religiosa y legalista, no se transforma, no entra en el proceso de transformación y cree que es el servicio que lo salvará. Piensa que está participando en el culto que Dios te librará al instante online. Por eso, cuando llegue el tiempo de la tribulación, esta promesa que insiste está vacía y pronto. Hermano, si Dios no tiene piedad, se va de la iglesia y nunca más vuelve. ¿Por qué? Como nunca fue un cristiano espiritual, él fue dentro de la congregación un legalista, un religioso, nunca vuelve más. Debemos entender que así como Jesucristo venció cuando fue tentado en el desierto, cuando venció al enemigo de nuestras almas, Él usó la palabra de Dios. También nosotros necesitamos entender que ninguno de nosotros vencerá la tentación si no usamos la palabra de Dios. Nadie vence la tentación con fuerza de la voluntad propia. La palabra de Dios dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero de la tentación nosotros debemos huir, y del diablo nosotros debemos resistir. De la tentación debemos nos escapar, pero hay creyentes que creen que necesitan resistir la tentación, hermanos. Enfrentar la tentación sin conocimiento bíblico. La tentación te pondrá en una prisión espiritual y abrirá brechas para que Satanás entre en tu vida y actúe al 100% y al 1000 por hora. Aunque tengamos la fuerza en nuestros mismos para decir no al adulterio, no a la prostitución, no a la mentira, ya hemos fallado porque por nuestra propia voluntad tenemos que usarla. Hermanos, debemos hacer todo en el nombre de Jesús, conforme a la palabra de Dios nos ha enseñado. En el caso del ejemplo que les di al inicio de este mensaje, ir a la escuela bíblica dominical es algo que agrada a Dios, pero cuando hay una vida en juego, tenemos que elegir salvar una vida o ir a la escuela bíblica. ¿Cuál es más importante? ¿Ir a la iglesia o salvar una vida? Hermanos, ¿entiendes lo que te quiero decir? Yo espero que sí. Entonces puede me preguntar: pero pastora, ¿qué pasa si estoy en mi vida de legalismo, de religiosidad y pecado y estoy viviendo con esta máscara? Hermano, la palabra de Dios dice en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, verso 19, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, reconoce tu pecado en este momento que estás escuchando a este mensaje.
Decide a conocer es seguir conociendo al Señor y no retrocedas, porque arrepentirte, hermano, es como cuando andamos por una calle y nos arrepentimos de andar en ella, la dejamos y volvemos por el buen camino. No es arrepentimiento detenerme en el camino, o sea, en la calle y llorar y seguir caminando por el mismo camino. Esto no es arrepentimiento. Esto es remordimiento. Jesús vino a reconciliarnos con el Señor y vino a librarnos de la falsedad que Satanás creó en este mundo para que nos perdamos y perdamos nuestras vidas eternas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versos 18 y 19, el Señor Jesús nos habla así. El Espíritu del Señor está sobre mí, por medio del cual me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a predicar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, sino libertad a los oprimidos y proclamar el año agradable del Señor. Ese hombre de que hablé al inicio de este mensaje estaba allí tratando de tirarse del puente para suicidarse. Entonces era mi deber, no solo era mi deber, sino el de cada cristiano, liberarlo de la opresión y sacarlo de las cadenas espirituales del infierno. Las enseñanzas sobre la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús muéstranos que Él vino para quebrantar el poder de las tinieblas. Y nosotros, para quebrantarnos el poder de las tinieblas, tenemos que ser como Jesús fue. Mira, hermanos, debemos hablar como Jesús habló. Tenemos que decir a nosotros, el Espíritu de Dios está sobre nosotros, por lo que nos dijo el Señor, los ungí para evangelizar a los pobres, para proclamar libertad, para que los cautivos y los oprimidos tienen libertad, para anunciar el año aceptable del Señor. Mi amado, mi amada, ¿ustedes están haciendo esto? Te pregunto. Si no, quiero que hables con el Señor en este momento. Cuando Cristo dijo, es consumado, en la cruz del Calvario, cuando consumó todo el proceso para nuestra liberación y reconciliación con Dios, olvidamos que esta afirmación de Jesús nos estaba sacando de un sistema de creencias. Un sistema de creencias es donde la religiosidad y el legalismo nos lleva. Sería correcto decir que en todo su ministerio de la tierra, Jesús se había metido en romper la religiosidad. Si analizamos la parábola de buen samaritano, vemos la religiosidad en práctica. El sumo sacerdote y el levita pasaron por la calle y ninguno de ellos ayudó al samaritano, porque eran religiosos. Pero llegó una persona que tenía verdadero amor en el corazón y ayudó a aquel samaritano que hacía enfermo en la calle. Es importante señalar que Jesús aquí nunca ofendió a los pecadores, nunca golpeó a los pecadores, prostitutas, ladrones, borrachos, endemoniados, enfermos, muertos. No, Él siempre curaba o resucitaba. ¿A quién Jesucristo golpeó cuando tomó el látigo? Jesucristo golpeó a los religiosos que vendían cosas en el templo, un lugar considerado la casa de Dios. Entonces te pregunto, ¿qué sistema de creencia era ese que la gente estaba viviendo, que necesitaban que Jesús le pegara de latigazo? Si pegas es porque Jesús no estaba de acuerdo con eso, ¿no es verdad? Amados, necesitamos entender que la religiosidad, la falsa religión, nos lleva a unirnos fuertemente con el voto y nos regimos sistemáticamente en nuestras reglas religiosas que dejamos Dios de fuera de nuestra práctica. Nos hemos vuelto tan religiosos, pero tan religiosos que Dios se queda fuera de nuestra práctica religiosa.
Misericordia, hermanos. El propósito de Dios es que volvamos a Dios y hagamos de Jesucristo nuestro único Salvador. Es agradar a Dios, complacerlo de la manera que necesita ser complacido. Hermano, te lo diré aquí algo. Me gusta contar historias. Justo una vez escuché de una pastora. Me gusta mucho esta historia porque es muy, muy buena para ilustrar. Cuando tratamos de agradar a Dios de la manera correcta, debemos preguntarle cómo. La historia que les contaré es de una pastora recién casada que quería complacer a su esposo y ella le preguntó qué le gustaba. A él le gustaba el maíz molido y ella no sabía cómo hacer maíz molido. Aún así compró todos los ingredientes, cogió la receta, pues no sabía cómo hacer este dulce. Yo no me recuerdo si le pidió a alguien que le enseñara o no. Solo sé que puso el maíz en la olla a presión, cacahuetes, leche, azúcar. Pues todos juntos. Ahora te imaginas. Cacahuetes crudos dentro de la olla de presión, cocinando con maíz y azúcar. Por horas y horas y horas. Ella, cuando vio la papilla pegajosa, pensó, si a mi marido le gusta, está bien. Cuando llegó su esposo del trabajo y ella lo dio todo, queriendo complacerlo, hizo algo para complacer a su marido, pero de su manera, y se lo dio. Cuando el esposo comía, ¡oh, qué horrible! Su esposo preguntó, ¿por qué no me hablabas como me gustaría que me hicieran eso? Hermanos, de la misma forma es nuestro Dios. Queremos sinceramente agradarle, pero necesitamos saber de Él qué hacer para complacerlo y cómo hacerlo, cuándo hacerlo y no a nuestra manera. La religión nació en el jardín de Edén, cuando el hombre cayó. ¿Y cuál fue la primera reacción del hombre después de la caída? Él también cayó espiritualmente, ¿sí? Él no se vuelve verdaderamente a Dios, él decide huir de Dios. Y cuando Dios le encuentra, acusa a Dios por lo que hizo la mujer. Y luego acusa a la mujer por huir de Dios. Eso es lo que hace la religiosidad. Ella nos hace escondernos de Dios. Adán se escondió de Dios detrás de los árboles, detrás de la ropa. Cuando Adán hizo las vestiduras de la hoja de los árboles, Dios le mostró que la única forma de esconderse era a través de la sangre. Dios le dio ropa hecha de animales, piel de animales, mostrando ya desde el principio que lo que nos salvará no es religión, no es lo que hace el hombre, sino lo que Dios lo hace. Para eso, Dios entregó a su Hijo, el Cordero viviente, para salvarnos, matando el Cordero así como mató a ese animal para vestirlos, haciendo su ropa con su piel. Hermanos, estoy hablando de una manera metafórica, que Jesús murió en la cruz para que nosotros cubramos nuestra desnudez con su sangre, para librarnos de la religiosidad, de la legalidad, de la falsa religión, pues eso no agrada a Dios. Eso es la expresión del miedo de morir, miedo de vivir. En un ratito todos están frustrados, angustiados, depresivos. Hermanos, comprendan, cuando digo depresión, es depresión espiritual, porque hay también depresión que es realmente bioquímica. ¿Ok, hermanos? Mantengamos las cosas separadas. Entonces, la religión que no agrada a Dios es el sentimiento de religiosidad, de la legalidad. Es eso que nos separa de Dios, porque estas cosas producen el miedo y el miedo produce tormento. Y la Biblia dice que
el que tiene tormento, el que tiene temor, no es perfecto en el amor. La Biblia dice que Dios no tiene amor, Él es el amor. Entonces, todo esto nos aleja de quien Dios es. Si miramos las religiones del mundo, todas ellas son deseos del hombre que se traduce en forma de doctrinas del deseo del hombre que se traduce en enseñanzas con la forma de bondad, pero no es bondad. Cuanto más lejos de Dios, más cerca de la religiosidad estaremos. Podemos ver en las palabras de Jesucristo que dice, yo soy el camino. Mira, Él dijo el camino y no un camino. Él es el único camino, la única forma de llegar a Dios y no a religión. Te digo esto, hermanos, para llegarnos a Dios, Jesucristo es el único camino y no la religión. Jesús era un judío, hermanos. Él no era cristiano. Te digo esto para que lo pienses. Jesús no era cristiano, era judío. Entonces usted me dice, pero pastora, ¿estás hablando en contra del cristianismo? No, hermano, por supuesto que no. Solo estoy promoviendo tu pensamiento sobre la religión, la religiosidad y de la legalidad religiosa. Es sus doctrinas de hombres, el legalismo y los sentimientos de religiosidad y de la falsa religión no agrada a Dios. Todo eso tiene una sola intención, alejarnos de Dios para apartarnos de la obra redentora del Calvario. Si estamos atentos a ese deseo de mostrarles a todos que somos una buena o un buen cristianos, por ir a la escuela bíblica dominical, ese deseo de mostrarles a todos que somos buenos y somos buenos espirituales, no corto mi cabello, que mis uñas no usan color rojo, que no uso lápiz labial rojo. Esto no está escrito en la Biblia, hermanos. Enseñanzas equivocadas de la palabra de Dios. Repito, si estamos atentos a este deseo de mostrarle a todos, si yo estoy atenta, yo soy una buena cristiana por ir a la escuela bíblica dominical, por no cortar mi cabello, por no usar mis uñas con colores rojas, que no uso lápiz labial rojo. Hermano, no está escrito en la Biblia eso. Estas enseñanzas son equivocadas. Eso es el deseo de mostrar que el cabello está lleno de punta, estoy usando falda y no pantalón. ¿Eso todo es para decir que soy santa? No, hermanos. Estoy mostrando a ustedes que nutro un tremendo sentimiento de legalismo y religiosidad que llevo yo. Todavía alguien puede decirme, pero Dios me reveló en un sueño que no puedo cortarme el cabello. Dios te reveló a ti. Te reveló, pues sabe que si cortas te alejas de Él. No lleves a la congregación la revelación que Dios te ha dado en privado como si fuera para todos. No lleven a la congregación como si fuera un dogma para todos los cristianos. Porque lo que Dios revela para una persona no es suficiente para que la otra hable que es para todos. No digas, soñé que el labial rojo es de paloma, es de pomba, gira, palomba. Un demonio de las religiones africanas, ¿sí? No es. ¿Por qué no es? Porque no fue la pomba gira que compró y pagó. No, quien compró y pagó es el dueño del labial rojo. Mira, hermanos, hay personas que cuando usas un labial rojo se ve como una mujer sin vergüenza y tu corazón se aleja de Dios. Entonces es obvio que Dios lo dirá que no uses ese labial porque el pintalabios
la hace pecar, porque trae sentimiento a su corazón que la hará recordar del mundo. Y si te recuerda y si te acuerdas del mundo, puedes tener dos reacciones, o tristeza, angustia, o volver al mundo. Esta persona puede decir, pero ¿por qué Dios me habló de esto? Mira, hermanos, esto en las escrituras no tiene lugar. Esto solo tiene lugar en tu sueño, en tu visión que es privada e individual. Esto es parte de la religión que nos aleja de Dios. Hablar a la congregación de una profecía personal como si fuera para todos es doctrina de hombres. Cuando Jesús simplifica las cosas, viene la religión y complica todo. En el lugar de solo mirar y hablar de las escrituras, empezamos a hablar de religión. La religión viene en lugar de cuestionar cómo debemos conocer a Dios a través de tu palabra, nos enseña a preguntarnos cómo vivir la vida sin romper la palabra. Y eso no es lo que Dios nos enseñó. Dios nos dijo que amemos conforme su palabra y no que estudiemos para no quebrarla. Eso es lo que la religión hace, hermano, nos confunde. La religión falsa nos ata con alambre de púas. Pero Dios nos rodea con su amor. La religiosidad nos ata, no es con alambre recto, tiene púas. La religión falsa cree que puede decirnos qué vestir, cómo usarlo, qué comer, cómo comer, dónde caminar y con quién caminar. La religión cree que esta es su función, pero no es así. Esta función es nuestra por amor y estudio constante de las Escrituras. Solo el amor nos hace caminar en Dios y con Dios. La religión se convierte en tu dictador. La persona religiosa aún no ha comprendido lo que es el verdadero amor. Por eso necesita que la religión le diga, no toques, no uses, no comas. Estas ordenanzas dañan la relación del individuo con Dios. Mas ustedes pueden me decir, mas pastora, si evito estas cosas o las sigo, estaré haciendo la voluntad de Dios. Hermano, parece que estarás haciendo la voluntad de Dios, pero no es así. La voluntad de Dios está escrita en Santiago, capítulo 1, versículo 27. La verdadera religión que agrada a nuestro Dios es la que atiende a los huérfanos de las viudas, de los necesitados, y no te dejes corromper por el mundo. Hermanos, discúlpenme por mi pronunciación y errores, estoy muy cansada. Predicar en español es un pedido de Dios, por eso me esfuerzo en predicar. Me esfuerzo mucho. Vamos a seguir entonces. Volvamos a lo que dijo Santiago en el capítulo 1, versículo 27. La religión que agrada a nuestro Dios es la que atiende a los huérfanos, viudas, necesitados y nos aleja del mundo. Hermano, cuando te dejes llevar por la doctrina del mundo, la doctrina del hombre, te estás dejando encubrir por el mundo, así que no estás complaciendo a Dios. Y detalle, hermano, cuando amamos, todo lo hacemos por los que amamos. Debemos entender que el amor no quiere el malo, el amor no daña, el amor no mata. Vivimos en un país donde la gente dice, yo maté porque amaba. Mentira, el amor no mata. Mira la cruz, eso es lo que el amor hizo por nosotros. El amor murió por nosotros, no nos mató. Pero cuando vamos a predicar el evangelio, ¿qué hacemos? Mostramos el amor que mata y no el amor que muere. El amor que muere es el ejemplo de Jesús. El amor que mata es lo que mucha gente predica, que no viene de la palabra de Dios. El amor que mata es o de la legalidad y religiosidad espiritual.
misericordia. Hermanos, debo confesarte la maldad de todas estas prácticas. No toques, no comas, no hables, no te pongas eso, no bebas aquello. No se trata de hacer estas cosas o no hacer estas cosas, sino en la fragilidad de la raíz de esta falsa religión que muchos siguen. Es una santidad frágil, es una santidad efímera. No me corté el pelo, por eso soy más santa que la hermana que me lo cortó. Lo estoy usando falda, no estoy usando pantalones. Así creo, lo cual es un error, que soy una santa, que yo soy más santa que la hermana. No juego al fútbol, entonces yo soy más santo que el hermano que juega. ¿Entiende, hermano? Todo eso es orgullo de ser salvado, es orgullo de ser santo. Cuando sois salvos, cuando sois santos por la sangre de Jesús. Entonces, la verdad, no sois santos, sois santificados, sois salvados por Jesucristo. Y la Biblia dice que esto no es tuyo, es de Dios para que nadie se gloríe. Te dejaste romper por el mundo. Y según Santiago capítulo 1 versículo 27, si te dejaste corromper por el mundo, está fuera de Dios. Cuando Jesús se dio cuenta de esto, farisaísmo, este orgullo, inserción, demostrar tu santidad, Jesús vio a la gente cansada de intentar hacer algo que no pudieron hacer. Los religiosos estaban poniendo una carga más pesada de lo que la gente podía soportar. Poner una carga más pesada en la espalda del otro que yo no puedo llevarla, pero la pongo en la espalda de otro para mostrar que yo soy santa, no agrada a Dios. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, verso 36, dice: viendo a Jesús, la multitud tuvo gran compasión de ella, porque estaban cansados y abatidos como ovejas sin pastor. Así, amados hermanos, que cuando seguimos la legalidad de la religión, nos cansamos y abatimos. Hermanos, deja decirte una cosa: nunca seremos capaces de seguir todos estos dogmas al 100%. Y que donde quiera que vayamos tendremos diferentes doctrinas, muchas basadas en el entendimiento humano, o sea, doctrina de hombres y no de Dios. Y Dios nos dice que, repito, y Dios no nos dice que sigamos la doctrina humana. Entonces, estoy enseñando a usted a rebelarte en contra de la doctrina de tu iglesia. No. Si elegiste esta iglesia para quedarte, trata de obedecer. Pero si rompes con una doctrina congregacional, eso no te llevará al infierno. No te preocupes. Amén. Para Jesús, aquellas ovejas que estaban cansadas por el constante juzgo pesado sobre ellas, por el sentimiento de legalidad, por el sentimiento de religiosidad, por la religión falsa que no agrada a Dios, os dejó tan exhausto a esta gente que Jesús habló en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad de mí yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús vino, hermanos, a aliviar nuestras cargas. Entonces, si alguien está poniendo un peso que Jesús no le puso, hermano, para no causar problema, cambia de lugar, vete a otro lugar, ¿ok? Cuando los hombres llevan el yugo de Jesús, cuando llevamos la carga del Señor, que es ligera, es suave, vamos a encontrar descansos para nuestras almas. Cuando Jesucristo habla a todos los que estáis cansados, traduzcamos la palabra cansado. Él está diciendo: venid a mí todos los que están agotados por haber trabajado, tratando de lograr algo que no pueden cumplir y que no lo está haciendo bien. Y no tienes que hacerlo porque Jesús ya lo hizo por ti.
Hermanos, obedezcamos la palabra de Dios, porque Él dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mira, hermanos, o cuánto es importante para nosotros estudiar las Escrituras, para que no seamos atrapados por la doctrina de los hombres, para que el cerco que nos rodea venga del Señor y no de las alabradas, de las doctrinas del legalismo, de la religiosidad, que muchas veces nos encontramos en medio de la congregación. Y eso quema al hombre espiritualmente, agota al hombre hasta el polvo. Y luego la persona pierde la fe en Dios porque vivió tanta doctrina del hombre, pero no vivió de la palabra de Dios. No vivir las Escrituras nos aleja de Dios porque nos habla de leyes, de normas humanas vacías y no guiadas por el Espíritu Santo de Dios, porque es demasiado difícil, pues no estamos sirviendo a nuestro Dios, no es el juego del Señor o su carga ligera que estamos llevando. Si te has alejado de Dios por causa de esas enseñanzas, no es culpa del pastor de la iglesia. Tienes que aprender que necesitas ser responsable por el conocimiento de Dios en tu vida y no el otro. Cuando un creyente está exhausto, agotado, puede estar mostrando una falta de conocimiento bíblico. Cuando un creyente se aparta del Señor, está mostrando, como en el mensaje pasado, que la comida que estaba comiendo es muerte y muerte en la olla. Hermanos, dejaré de predicar por ahora. Una vez más me disculpo por estar cansada. Todo se está haciendo para que vivas una relación con Dios, hermanos, y no una religión. Pido oración por mi vida, pues estoy enfermada. Pero creo que Dios hará el milagro. Yo tengo certeza. Hermanos, espero que el Señor Jesucristo pueda hablar mucho más a tu corazón que yo. Seguiremos hablando de lo que ha llevado, lo que lleva al cristiano al agotamiento espiritual y emocional, que muchas veces que a menudo nos llega, ¿sí? Nos agota, nos trae tristeza, desánimo. No confundas tu vida sentimental, emocional con tu vida espiritual, ¿sí? Créeme, Dios está trabajando para ustedes, para mí. Que Dios te bendiga. Antes de irme, todos los domingos intentaré publicar un mensaje con este tema. Este es el segundo mensaje de la serie, ¿sí? La mensaje del domingo pasado fue "Hay muerte en la olla". Espero que a ti te guste. Y hermanos, que os alcance las bendiciones del Señor Jesucristo, que enriquece y no ande en dolor. Dios te bendiga. Hasta la próxima.